Bien, muy buenas tardes a todos. Reciban el cordial saludo del comité organizador de esta semana de cardiología. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar a nuestro ponente Luis Daniel José Zapata Borrero. Él tiene a cargo la ponencia titulada Cardiomiopatías y también es estudiante de medicina de la Universidad César Vallejo, filial Piura. Damos la bienvenida a nuestro ponente y quien le damos el pase, ¿no? Para que se desarrolle. Esperamos que esta ponencia sea productiva para todos ustedes y cualquier pregunta lo puedan dejar en el chat. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, ¿se puede ver la pantalla? Sí, Luis. Bien, entonces empezamos. El tema de hoy día para cerrar el seminario de cardiología va a ser cardiomiopatías. Bien, entonces empezamos definiendo qué es una miocardiopatía. Son enfermedades que afectan de forma primaria el miocardio, no estando incluidas las que tienen una etiología estructural conocida como hipertensión arterial, enfermedades del pericardio, enfermedad coronaria, valvulopatías, etc. Ya sabemos que todas estas enfermedades pueden llevar a una insuficiencia cardíaca. Las miocardiopatías se clasifican en 4 tipos principales en función de la morfología y la fisiopatología ventricular. Ya tenemos miocardiopatía dilatada, miocardiopatía hipertrófica restrictiva y arritmogénica del ventrículo derecho, de las cuales solo hablaremos de las 3 primeras. Las enfermedades que no entran en estos grupos, como la fibroelastosis endocárdica y la ausencia de compactación del ventrículo izquierdo, se denominan miocardiopatías sin clasificar. En la imagen de la derecha podemos ver un miocardio normal con un miocardio hipertrofiado o dilatado. Entonces, ¿cómo vamos a enfocar el diagnóstico de estos pacientes? No vemos signos y síntomas indicativos de insuficiencia cardíaca. Correcto. Entre los cuales puede ser el aumento de volumen intravascular, como el edema de miembros inferiores, edema de pulmón, etc. Vemos estos signos y síntomas. Ahora, documentación de la causa cardíaca. Hacemos la exploración física, el examen físico, el electrocardiograma y la ecocardiografía. Entonces, ¿hay una documentación de causa cardíaca de esto? Si la respuesta es sí, ¿es una cardiopatía estructural específica? Sí, no. Si es no, funciones sistólica o diastólica anómalas, entonces empezamos a dividirla. En caso que sea así, puede requerir un cateterismo cardíaco para definirla, que es una de las pruebas gold estándar, para definir una cardiopatía isquémica, valvulopatía o cardiopatía congénita. En caso que en la documentación cardíaca la respuesta sea no, vamos a buscar otras causas a los problemas como la disnea, que puede ser una disnea secundaria a una enfermedad pulmonar, por ejemplo. Ya sabemos que la disnea puede ser de disnea de causas pulmonares o disnea de causas cardíacas. Entonces, empezamos con la primera clasificación, miocardiopatía dilatada. Consiste en una dilatación anómala de las cámaras cardíacas que compromete la función sistólica del corazón. Recordemos las funciones que es sístole, diástole, sístole, contracción, diástole, dilatación. Es más frecuente en varones relativamente jóvenes y en la raza negra afroamericanos. Etiología. La causa más frecuente es la idiopática, ¿no? Algunos casos podrían deberse a una miocarditis, una infección al miocardio previo. Para llegar a este diagnóstico deben excluirse causas secundarias, siendo la más frecuente la cardiopatía isquémica. Esto a través de una coronariografía o para descartar que no hayan coágulos o trombos. Hay causas reversibles como la alcohólica o la taquiomioardiopatías. Otras causas es la enfermedad de Chagas, infección por VIH, ya que el paciente se encuentra inmunosuprimido, o tóxicos, como los fármacos que vemos ahí. La clínica, el paciente se va a presentar con síntomas gradualmente. Los enfermos están asintomáticos, desarrollando posteriormente de modo paulatino síntomas de insuficiencia cardíaca. El principal síntoma es la disnea, ¿no? Según los grados de la New York Heart Association, 4 grados. Los síntomas más frecuentes son los de insuficiencia ventricular izquierda, con disnea, fatiga e intolerancia al ejercicio. Son más frecuentes las embolias debido a la gran dilatación de las cavidades. Los síntomas de insuficiencia ventricular derecha son tardíos y se asocian a mal pronóstico. En la exploración
física, el examen físico, van a haber signos de insuficiencia cardíaca izquierda y derecha, tensión arterial normalmente baja, pulso alternante, presión venosa yugular elevada, ápice del ventrículo izquierdo desplazado y crepitantes en ambas bases pulmonares. Puede haber ocultación de un tercer tono, soplos sistólicos de insuficiencia mitral y o tricuspidia. Si existen soplos diastólicos, hay que pensar en valvulopatías primarias. En los exámenes complementarios, ¿qué se debería pedir para confirmar el diagnóstico? Una radiografía de tórax, hay signos de insuficiencia cardíaca izquierda, la cardiomegalia, signos de hipertensión venosa pulmonar, derrame pleural. Son frecuentes las taquiarritmias auriculares con fibrilación auricular. Es frecuente la presencia de bloqueo de la rama izquierda, siendo un signo de mal pronóstico. Entonces, en el EKG encontramos un signo de bloqueo de rama izquierda. Va a ser un signo de mal. Puede utilizarse también un ecocardiograma que se denomina como la prueba gold estándar, principalmente para notar la cardiomegalia. Asimismo, la existencia de cierto grado de insuficiencia mitral y descartar causas secundarias. El ventrículo, que lo que casi no se va a pedir, eso es lo último, se realiza en algunas ocasiones, como se dice, de etiología específica, ya sea por amiloidosis vírica, etc. Entonces, en las imágenes, en la imagen de la izquierda podemos ver una radiografía de tórax con una cardiomegalia. La silueta cardíaca se encuentra ensanchada. Y en la parte derecha vemos una miocardiopatía dilatada en la insuficiencia mitral, un ecocardiograma, y se ve una regurgitación hacia la aurícula derecha. La parte amarilla de la regurgitación que se está yendo. El tratamiento. El tratamiento es el de la insuficiencia cardíaca sistólica, con las mismas indicaciones de tratamiento farmacológico, resincronización cardíaca o trasplante cardíaco o cualquier otra causa de la insuficiencia cardíaca. Entonces, les recomiendo repasar el capítulo de insuficiencia cardíaca, la clasificación y el tratamiento específico para cada uno. Principalmente el tratamiento específico de la insuficiencia cardíaca un húmedo, es decir, congestión, es dependiendo de la clasificación. La idiopatía de origen isquémico. La mortalidad es alta, 50% a los 5 años de establecida. Bien, la segunda es la miocardiopatía hipertrófica. El elemento característico es la hipertrofia miocárdica desproporcionada a la carga hemodinámica. Se diagnostica con un grosor de un segmento del miocardio mayor o igual a 15 milímetros, en ausencia de otras causas que lo expliquen como hipertensión arterial, etc. Esta hipertrofia suele ser heterogénea, afectando sobre todo el tabique interventricular, lo cual puede condicionar o no una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esta hipertrofia condiciona un deterioro de la función diastólica. Había una disfunción sistólica, ahora es la diastólica. Ahí está la principal diferencia. La etiología, la causa más frecuente es hereditaria con transmisión autosómica dominante. No voy a ahondar más en la etiología, es nombre de los genes. La fisiopatología, va a haber una alteración de la función diastólica. La hipertrofia causa alteración en la relajación y distensibilidad ventricular, elevando las presiones de llenado ventricular. Alteración en la función sistólica también, solo si se presenta obstrucción. Durante la sístole, la hipertrofia del tabique puede obstruir el tracto de salida del ventrículo izquierdo, provocando un gradiente de presión que origina el soplo característico. Dicho gradiente puede ser, por efecto Venturi, arrastrar la valva anterior mitral, provocando en un 25% de los pacientes la presencia de movimiento sistólico anterior. Al existir un aumento de la masa ventricular, hay mayor demanda de oxígeno y puede producirse isquemia sin que existan lesiones coronarias. Desde aquí vamos apuntando varias diferencias que hay entre la anterior y esta miocardiopatía hipertrófica. Para empezar, la causa isquémica en la primera es más común. En la segunda es muy incomún, ¿no? Es más por un efecto
autosómico recesivo. En la primera es principal una afección sistólica, en la siguiente es diastólica. En el final de la presentación veremos un cuadro comparativo de todas estas características. La clínica frecuente es la disnea por disfunción diastólica y la angina de pecho. Otros síntomas también frecuentes son la angina, el presíncope y el síncope. Característicamente, estos síntomas se producen o se exacerban con el ejercicio. Los síntomas no se relacionan con la gravedad del gradiente de salida del ventrículo izquierdo, sino con el ejercicio. A la exploración física, impulso precordial sostenido, a veces con doble impulso, suele haber un frémito sistólico. La presión venosa yugular muestra una onda aprominente. El pulso carotídeo puede ser bisferiens. Más adelante veremos la imagen. Una auscultación cardíaca, notaremos un cuarto tono. En el anterior notábamos un tercer tono, tercer ruido cardíaco. Acá es un cuarto tono. Un soplo mesosistólico de eyección que se ausculta mejor en el borde external izquierdo. Un soplo holodiastólico que se ausculta en la punta y se irradia hacia la axila por insuficiencia mitral en los casos que suele existir el movimiento sistólico auscultatorio. Los dos soplos mencionados pueden coexistir, no existir ninguno, o existir solo uno de los dos. A los exámenes complementarios. En el EKG va a haber una alteración del segmento ST y la onda T y signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Son también bastante comunes las ondas Q patológicas. Existe una forma especial, la miocardiopatía hipertrófica apical, cuya expresión en el EKG típica son ondas T gigantes negativas. En derivaciones precordiales anteriores, recordemos que la onda T negativa siempre muestra isquemia. Correcto, pero aquí tiene otro significado, sino que es una miocardiopatía hipertrófica apical. En la radiografía de tórax pueden verse normal o un crecimiento del ventrículo izquierdo. En etapas avanzadas puede existir dilatación que simule una miocardiopatía dilatada. Correcto, aquí es hipertrófica, no es lo mismo. En el ecocardiograma es el método diagnóstico más importante, al igual que el anterior. Permite la visualización de la hipertrofia ventricular izquierda, siendo esta más marcada habitualmente a nivel del tabique interventricular. La función sistólica suele ser normal. En el 25% de los pacientes puede apreciarse el movimiento sistólico anterior de la válvula mitral, con algún grado de insuficiencia mitral. Entonces, en la imagen vamos a ver un ecocardiograma, correcto, donde hay una miocardiopatía hipertrófica obstructiva. El ecocardiograma en sístole en plano apical de 3 cámaras se aprecia el movimiento sistólico anterior, correcto, de la valva anterosectal de la válvula mitral. En la imagen con color al lado derecho, se puede observar con flujos turbulentos el gradiente obstructivo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la insuficiencia mitral. El tratamiento va a dividirse en dos: tratamiento sintomático y la estratificación del riesgo de muerte súbita para el implante, para el implante de un DAI. Entonces, el tratamiento de los síntomas. Están indicados los fármacos de mejorar la relajación ventricular, los betabloqueantes de primera elección, metoprolol, atenolol o el verapamilo dialtesein, que son bloqueadores de los canales de calcio. Si persisten los síntomas a pesar de estos fármacos, se añade disopirramida al tratamiento. La furosemida puede utilizarse con precaución en caso de que haya congestión. Están contraindicados los fármacos que aumentan la contractibilidad, digoxina. En los pacientes con obstrucción del tracto de salida están contraindicados los fármacos que disminuyen la precarga, que son vasodilatadores como los nitratos. Si el paciente presenta fibrilación auricular, se intentará la reversión a ritmo sinusal, dada la importancia de la contribución de la contracción auricular al llenado de del ventrículo en una insuficiencia cardíaca diastólica. Los pacientes tienen una indicación de anticoagulación oral permanente cuando han presentado fibrilación auricular. El antiarrítmico de elección es la amiodarona. Entonces, en la estratificación de riesgo se ha indicado el implante de reversión cardíaca en prevención secundaria en aquellos pacientes que han sufrido taquicardia ventricular o fibrilación auricular que causó síncope.
En los pacientes que no han presentado arritmias malignas, se emplea la escala de riesgo que se ve en la pantalla, que utilizan los factores de riesgo de muerte súbita. Edad, cuanto más joven, más riesgo. Historia familiar de muerte súbita. Historia de síncope, gradiente obstructivo del tracto de salida del ventrículo izquierdo, grosor ventricular máximo. Si en la escala dicho riesgo es mayor o igual a 6%, está indicado el implante de reversión cardíaca en prevención primaria. Muy bien, la última clasificación es la miocardiopatía restrictiva. Al igual que la miocardiopatía hipertrófica, se trata de una insuficiencia cardíaca fundamentalmente diastólica debido a rigidez de la pared ventricular por infiltraciones y fibrosis. Al igual que en la pericarditis constrictiva, la miocardiopatía restrictiva está comprometida en el llenado diastólico al final de la diástole, a diferencia del taponamiento cardíaco, en el que se compromete toda la diástole. Etiología puede ser primaria o idiopática o infiltrativa secundaria a enfermedades infiltrativas, como la amiloidosis, sarcoidosis, hematocromatosis, enfermedad por almacenamiento, carcinoide, metástasis cardíaca, radioterapia, etc. La clínica es muy similar a la pericarditis constrictiva. Hay intolerancia al ejercicio, astenia, disnea y dolor precordial. Suele ser más llamativa la clínica de insuficiencia cardíaca derecha. A la exploración física presenta signos de congestión pulmonar y periférica, hepatomegalia, edemas, presión venosa yugular alta. Puede haber el signo de Kussmaul, respiración de Kussmaul. A la auscultación suele existir tercer tono, cuarto tono o ambos. En la imagen podemos ver una diferencia entre los síntomas de la miocardiopatía restrictiva y la pericarditis constrictiva, ¿no? Calcificaciones va a haber en la pericarditis, se palpa fácil el pulso apical, va a ser en la miocardiopatía restrictiva. Las presiones diastólicas igualadas son en la pericarditis. El ecocardio va a presentar un aumento del espesor del pericardio en las calcificaciones, etc. Entonces, en el ecocardiograma va a ser el punto de diferencia entre la miocardiopatía restrictiva y la pericarditis constrictiva. Si en el ecocardiograma presenta calcificaciones, sin dudarlo, diagnosticamos pericarditis constrictiva. Exámenes complementarios, el electrocardiograma, ondas de bajo voltaje y alteraciones de la onda ST y onda T, radiografía de tórax, silueta cardíaca de tamaño normal o ligera cardiomegalia, ecocardiografía, se observa engrosamiento de ambos ventrículos con aurículas dilatadas. Punto de referencia, en la ecocardiografía no vamos a ver unas calcificaciones en la miocardiopatía restrictiva. No hay calcificaciones. Puede haber engrosamiento y filtración, pero no se calcifica. En el cateterismo presenta elevación de la presión telediastólica. Y en la biopsia, que es lo último, o una tomografía axial computarizada, radiografía, resonancia magnética, estas técnicas son útiles y a veces necesarias para confirmar el diagnóstico. Quiero hacer el diagnóstico diferencial. Como dije, el punto de referencia van a ser calcificaciones. Aquí en el ecocardiograma no vemos calcificaciones. El miocardio del ventrículo izquierdo se ve en la miocardiopatía restrictiva, pero no hay calcificación. ¿Cómo se ven las calcificaciones en la ecocardiografía? Hay una radio-opacidad, es decir, se ven blanquecinos. Correcto, aquí en el ecocardiograma vemos las ondas diplateud, en las ondas T, ¿no? Casi en el segmento ST vemos la deficiencia hacia abajo. Evolución y tratamiento. El tratamiento es el de la insuficiencia cardíaca diastólica. El pronóstico es infausto, con progresión sintomática inexorable hasta la muerte, al menos que se realice un trasplante cardíaco. Es una enfermedad terminal. Formas secundarias de presentación: puede presentarse amiloidosis. La afectación cardíaca es más frecuente en varones y rara vez antes de los 40 años. Se debe al depósito de cadenas ligeras de inmunoglobulina y la afectación cardíaca es su principal causa de muerte. La enfermedad endomiocárdica eosinófila o endocarditis de Loeffler. Son frecuentes los embolismos por la formación de trombos, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y anticoagulación, fibrosis endomiocárdica en jóvenes endémica en África con frecuencia de afectación valvular. Entonces, en este cuadro se resume todo lo que he dicho hasta ahorita. Principalmente hay que saber diferenciar cada una de las miocardiopatías. Empezamos. En la hipertrófica, las causas genéticas, dilatada, debido a una miocarditis por enfermedades metabólicas, endocrínicas o genéticas.
Y en la restrictiva, como ya dije, enfermedades infiltrativas o por depósito. Y también genéticas, que es lo más común. La fracción de eyección en la hipertrófica aumentada, dilatada reducida, restrictiva entre el 25 y 50%. El grosor de la pared del ventrículo izquierdo solamente está aumentada en la hipertrófica. Solamente hay cardiomegalia en la hipertrófica. Correcto. Síntomas habituales, en todos hay disnea. Correcto, en todos hay disnea, puede haber síncope, pero lo que diferencia cómo se va a llegar al diagnóstico va a ser a través de los exámenes complementarios, siendo el gol estándar la ecocardiografía. Muy bien, las arritmias, fibrilación auricular lo más frecuente en la hipertrófica, taquiarritmias ventriculares y bloqueo en la dilatada, fibrilación auricular, bloqueo de la conducción en la sarcoidosis en la restrictiva. Muy bien, mi bibliografía y muchas gracias por su atención. Si hubiera alguna pregunta, por favor, pueden prender su micrófono o que la moderadora me diga la pregunta. Hola, hola, ¿me escucha? ¿Aló? Sí, sí, se te escucha. Listo, Luis. ¿Te parece si esperamos unos minutos mientras los chicos dejan sus preguntas en el chat? Sí, no hay problema, que dejen sus dudas y trataremos de resolverlas. Genial. Chicos, como ya había mencionado Luis, pueden dejar sus dudas en el chat de Zoom o también en YouTube para ver cómo es que lo resolvemos. Bien, si no hubiera preguntas, le agradecemos mucho a Luis Zapata por su ponencia. Y Andrea nos da también los agradecimientos a nuestro ponente. De la misma manera, con la transmisión no se queda grabado, vamos a tener que subir este Zoom que se ha grabado a YouTube para que también ustedes lo puedan tener disponible, ¿no? Vamos a estar enviando el link también. Y bueno, aquí Yanel nos dice, ¿cómo se presenta la presión en estas cardiopatías? Luis. La presión se encuentra normal o normalmente elevada porque hipertensión arterial no hay, ya que al inicio de la presentación definí que las miocardiopatías son aquellas enfermedades que están fuera del grupo de aquellas enfermedades como la insuficiencia cardíaca que se debe a una hipertensión de larga data. Entonces, la presión se puede encontrar normal o normalmente elevada, pero no llega al grado de hipertensión arterial. Genial. Bien, Yanela, también ha quedado clara la respuesta. Si no hubiera otra pregunta, nosotros volvemos a agradecer la disposición tuya, Luis, de haber preparado esta clase para nosotros y esperamos, como siempre, poder volver a colaborar en una próxima oportunidad. También agradecemos a los chicos que han asistido y esperamos que les haya servido bastante esta ponencia para que puedan incrementar sus conocimientos en el tema, ¿no? Que en este caso son las cardiopatías. Cuídense mucho. En la trivia los vamos a estar pasando a través de los grupos. Hasta luego. Muchas gracias, Luis. Gracias. Hasta luego.